Estamos aquí con Rafa, director de Amanece en Samaná, que ha sido una de las películas seleccionadas por el festival en el apartado Made in Spain. Bueno, ¿qué se siente al ser una de las películas elegidas para poder verse en un festival como este? Pues la verdad me siento por un lado como en casa, en el sentido de que es un festival al que he acudido muchas veces como espectador, luego también como groupie de amigos directores cuando empezaba era yo ante dirección, y luego pues por suerte mi primera película también fue seleccionada en Made in Spain, y de nuevo con mi segunda vuelvo a estar aquí en el día de mi cumpleaños, así que te puedes imaginar que me lo tomo todo como un regalo. Bueno, ya que has mencionado que es tu cumpleaños, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Y a mí me gustaría empezar, bueno, tú como mallorquín, ¿no? Tuviste el estreno de Amanece en Samaná antes de Navidad, en noviembre, que estrenaste la película en el Festival Internacional de Mallorca. ¿Sí? ¿Cómo fue estrenar una película en tu tierra, con tu gente? Supongo que fue mucha emoción, ¿no? Pues sí, la verdad. El Evolution, afortunadamente, sucede en el mismo momento en que íbamos a presentar la película en España, poco antes, con lo cual fue muy oportuno el poder presentarla justo antes de hacer la presentación en el resto de España, y eso hizo que mis paisanos, los mallorquines, tuvieran una pequeña ventaja, que puestos a que la tenga alguien, me gusta tenerla con ellos, el poder compartir la película por primera vez con mi gente. Y además es especial, es la primera vez que ruedo fuera de Mallorca, un largometraje. Entonces también tuve que dar muchas explicaciones, qué mejor lugar donde darlas que ante mis paisanos mallorquines, que me preguntaban ¿por qué no la hiciste en Mallorca? Iba por ahí una de las preguntas, ya me la has quitado. Claro, teniendo todos los paisajes tan bonitos, toda la geografía tan bonita que tiene Mallorca, y no solo Mallorca, sino incluso las Islas Baleares, Formentera, Ibiza, Menorca, ¿por qué te decidiste irte fuera? La razón es conceptual. La película habla de un viaje grande de unos personajes que tienen que estar descontextualizados para funcionar. Es una película que te cuenta un viaje muy especial que hacen a los 20 años de conocerse dos parejas de amigos españolas. Entonces, creo que era importante llevárnoslos lejos de su contexto. Es decir, para rodar en Mallorca, los protagonistas hubieran podido ser de Suecia o, no sé, rusos, americanos, pero no tenía sentido hacer esta descontextualización en un lugar que al final es nuestro, es español, como es Mallorca o Formentera. Y ya salíamos de la base de Cancún, la obra de Jordi Galcerán, en la cual ya se planteaba ese salto, ¿no? Ese saltar el Atlántico y el ir a un lugar que quede lejos del entorno habitual de los personajes. Eso era necesario. Hablando de los personajes, claro, la película cuenta con dos Luises que a nivel español pues son actores muy conocidos, tanto Zaera como Tosar. ¿Cómo es trabajar con ellos? Es una buenísima pregunta, porque creo que el gran kit llamémoslo, de la dificultad o de lo que me podía salir bien o mal de mi trabajo estaba precisamente en ser consciente de que los cuatro iban a estar casi en el 100% del tiempo de rodaje a la vez, y que son cuatro personas, cuatro actores, obviamente diferentes, y que por tanto también tienen formas diferentes de comunicarse con un director, y por tanto un director tiene que encontrar la forma de comunicarse con cada uno de ellos. La verdad es que me quedé muy sorprendido, porque para mí los cuatro están soberbios. Creo que hay pues no sé cómo decir, creo que el método que utilizamos de trabajar improvisando es algo que rápidamente incorporaron cada uno a su manera, y que les hizo quizá sacar un plus de naturalidad y de espontaneidad y de vida a lo que hicieron como actores. Pero es que claro, estamos hablando de cuatro actores muy buenos y muy diferentes. Mira, Luis Zaera
es un tipo que en cada plano te hace algo nuevo, algo diferente. Algo que cuando estás rodando piensas, ¿pero qué está haciendo? ¿Por qué ahora aparece por aquí? Y luego te das cuenta en montaje de que siempre todo lo que hace es valorable. No lanza ninguna a la basura. Es muy, muy portentoso que alguien sea tan maximalista trabajando. Luis Tosar es un actor que, exagerando un poco mi comentario, lo sabe todo. Es una persona que lleva tanto tiempo rodando que no hay nada técnico que se le escape. Él sabe exactamente lo que está pasando alrededor, sabe por qué está fallando algo, sabe por qué está funcionando algo, sabe si corre el riesgo de tapar o no a otro personaje, tiene recursos para todo y controla exactamente la comunicación para que todo lo que diga sea significante. Luis Tosar habla poco, pero cuando habla escúchale, porque lo que va a decir es clave. Te va a dar una pista de lo que incluso estás haciendo tú por el camino que deberías corregir. Es en este sentido trabajar con el cine hecho persona. Luisa Mayol es de las personas que yo me he encontrado trabajando con mi metodología la más portentosa a la hora de registrar cada una de las cosas diferentes que yo pueda decirle de un plano, que los rodamos muy muy largos, e incorporar exactamente en cada momento en el que le he dicho que deberíamos probar otra cosa, aquello. O sea, era increíble el ver cómo pasar notas con ella. Yo mismo me perdía mientras le estaba diciendo las cosas y ella lo estaba recogiendo todo. En este sentido es una actriz impresionantemente disciplinada. Es un gusto trabajar con ella porque sabes que cualquier cosa que pruebes va a estar ahí. Y Bárbara Santa Cruz es una actriz que se mete en personaje desde el principio del día, y si su personaje está en un mood o está en un estado anímico o tiene una idea o lo que sea, te hace sentir que está en todo momento, incluso cuando rueda, dentro del personaje. Es de las personas que he visto con mayor capacidad de, llamémoslo, transformación o de meterse, de colocarse dentro de la piel de su personaje que he visto nunca. Y eso, claro, hace que cualquier cosa que haga, por pequeña que sea, esté fuera de cuadro, siempre esté en un nivel de personaje maravilloso y muy, muy bienvenido a utilizar. Y luego el hecho, como comentabas antes, de que hay un matrimonio, el de Luis y Luisa. Claro, ¿cómo es trabajar con un matrimonio? Pues bueno, como sabrás, en una parte de la película ese matrimonio se mantiene y en otra pues no tanto. Entonces, es una buena pregunta. A ver, yo partía de la idea de trabajar con dos matrimonios, con dos, digamos, parejas. Lo que pasa es que luego la vida te da en las narices y te dice que no vas a poder hacer todo lo que quieras, ¿no? Tuvimos la suerte de que Luisa Mayol y Luis Tosar aceptaron entrar en el proyecto pronto y eso nos validó una parte de la idea. Sin embargo, luego entró otra pareja que para cuando quisimos avanzar en el rodaje se separaron. Entonces fue... en el rodaje, perdón, no, en la preparación. Entonces tuvimos que plantearnos buscar otra opción. Y en ese caso opté por renunciar a la idea de que fueran parejas por la idea de que Luis Tosar y Luis Taera eran amigos. Dije, bueno, por lo menos así justifico algo. Y llegó luego Bárbara Santa Cruz después de un casting en el cual tuvimos que adaptar. ¿Qué pasa? Que eso lo notábamos en rodaje, evidentemente. Teníamos una pareja consolidada, iban con sus hijos, les llamabas y tenían la llamada en el mismo bungalow por la mañana. O sea, era muy vivible el hecho de que estuvieran ahí los dos. Y como que los niños estaban cerca por cuestiones de conciliación, los llevaron al rodaje. Muchas veces, en medio de un plano, uno de los dos se tenía que levantar para hablar con los niños o lo que fuera. En ese sentido fue como estar... pues eso, cuando estás con unos amigos y son pareja, pues tienes el tipo de comunicación, el tipo de humor, el tipo de atención que tienes en estos casos. Yo no soy muy morboso en el sentido de qué pasa cuando Luisa Mayol está con Luis Taera. Esas cosas no las noté como significantes, ¿no? Pero supongo que algún peso tendrían, no lo sé. Supongo que viendo la película también se nota quien quiera. Hablando de los personajes, después de la película ha habido varias entrevistas de los cuatro protagonistas y hay algo que sale en muchas de esas entrevistas que es un poco relacionado con la improvisación. Sí. ¿Hasta qué punto
realmente hubo improvisación, incluso en alguna entrevista o en si en alguna parte se ha leído que lo hay, pero que parece que tú ves la película y la frase es decir, no hay guión, pero sí lo hay. Bien, a ver, mi trabajo suele siempre dejar un margen progresivamente menor a la improvisación, es decir, incluso cuando tengo un guión muy armado, tiendo a no compartirlo con los actores y tratar de que de alguna forma lleguemos al guión que tenemos escrito a través de un trabajo paralelo complementario de los actores. En este caso fue especialmente grande la distancia que teníamos de lo poco que habíamos escrito, que eran 35 o 40 páginas de base de cada secuencia, a lo que acabó en pantalla. Y lo que hicimos fue trabajar primero en ensayos improvisando, luego cada vez que nos íbamos acercando al rodaje había más cosas que sabíamos que íbamos a guardar dentro de la película, pero siempre dejando un poquito de margen a una improvisación, incluso hasta el punto de que alguna secuencia fue cuestionada en el momento de rodarse. O sea que llegamos incluso a desperdiciar el trabajo anterior en función de hacer algo completamente diferente en rodaje. Pero bueno, teníamos una agarradera que era la obra de Jordi Galcerán, Cancún, que teníamos un poco en la recámara y que nos servía para, de alguna forma, tener una asidera, una garantía de que no nos íbamos a salir de la trama. Siempre tuvimos elementos a los que agarrarnos. Sobre todo es una pregunta que hago cuando, por ejemplo, se tratan de adaptaciones, la mayoría de las veces de libros, no, de las entrevistas que he hecho, pero en este caso es diferente. Hablando de tal como de la adaptación, ¿qué retos te encontraste? Porque ya los comenté un poco, pero cuánto hay de nuevo, ¿no? En el sentido de la adaptación. La adaptación conceptualmente es muy fiel. Yo creo que lo que se cuenta en la obra teatral Cancún de Jordi Galcerán está altamente respetado en la película desde una perspectiva de trama, y hay unas desviaciones evidentes, pero creo que nos quedamos bastante cerca de lo que contaba Jordi en la obra. ¿Qué pasa? Que Jordi lo contaba en un bungalow. Toda la obra pasaba en un bungalow. Nosotros desde el primer momento ya arrancamos en un avión, hacemos la llegada, el check-in al hotel, hacemos la primera noche una cena, hacemos muchas cosas que Jordi, en el caso de las coincidencias, las tenía que contar. Tenían que decir, pues venimos de cenar y esto que has hecho y no sé qué. Nosotros pudimos grabar muchas de las cosas que Jordi sugería a través de los diálogos de sus personajes. Pero la verdad es que como que jugamos mucho a improvisar en todo momento, surgieron muchas cosas que no estaban en ningún lado. Entonces sí que hubo una constante adaptación, incluso de la adaptación inicial con la que arrancamos. Hablas del rodaje, se puede ver que es un rodaje no cronológico, o sea, cronológico, no sé si a la hora de... Me he encontrado muchos directores que al final dicen que es el rodaje más fácil. Por supuesto, rodar cronológicamente te permite que si a un actor le pasa algo, se le ocurre algo que te gusta, puedes continuar la película incorporándolo. El problema que nos encontramos y la gran dificultad del cine es que muchas veces las localizaciones nos pautan el tener que rodar la secuencia 1, la 27 y la 58 el mismo día. Entonces, al rodar cronológicamente tienes el lujo de poder ir improvisando y que estas improvisaciones queden. Entonces es como cuando haces scroll, que seguramente la aplicación te va recolocando las cosas abajo, depende de lo rápido que scrollees. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Tú vas avanzando en la película y cosas que te gustan de esa secuencia las tienes que ir recolocando a lo que va a venir después, para que consigas con ello que todo tenga una coherencia. Eso obliga a tener un montador en rodaje para verificar que las cosas son buenas, implica tener una atención al guión también en rodaje, porque si hay algo que es bonito vas a querer que tenga una rima, una concordancia con algo posterior, entonces te obliga a un trabajo o sea, desde el primer momento tu idea era cronológico, ¿no? Es decir... absolutamente cronológico, 100%. Secuencia 1, día 1, 2, 3... Y luego, claro, una pregunta que al final creo que la respuesta puede ser más fácil, pero ¿cuál es lo más complicado de rodar fuera de, vamos a decir, tu entorno? Puede ser, por ejemplo, España o Mallorca. Ya no sé si, quitando el hecho de rodar fuera en el extranjero, que seguramente sea tener control de muchas cosas, realmente... ¿Qué es lo más complicado de rodar fuera?
A ver, claro, rodamos en un país diferente al nuestro, con una cultura más o menos cercana, porque al final no dejamos de ser primos hermanos con los dominicanos, con los caribeños, pero bueno, ellos trabajan muy a menudo con americanos, con norteamericanos, y eso hace que las dinámicas de rodaje estén incluso, si cabe, más estrictamente profesionalizadas que en España, donde todavía estamos acostumbrados a trabajar con equipos más pequeños, con menos subdivisiones. Entonces eso lo notamos y bueno, y fue un para bien, porque eran profesionales muy interesantes los que colaboraban en la película, los técnicos locales, y bueno, y con los actores pues un poco lo mismo. Al final rodamos también en una pequeña isla dentro de la isla. Al final era un resort en el cual gran parte del equipo éramos nosotros, con lo cual pues había un tema paisajístico evidente, pero las dinámicas se parecían bastante a rodar en España, salvando esa acople que tuvimos que hacer con los técnicos locales, que fue muy sencillo. Pasa en muchas películas, como puede ser esta, ¿no?, que igual no se da cuenta el espectador o no parece, pero hay un, digamos, en este caso hay 4 protagonistas, ¿no?, 4 actores, pero hay un quinto que podríamos hablar del exterior, o sea, de algo exterior, algo externo, que puede ser el resort, ¿no? Hay muchos directores que dicen no entienden esa utilización de, por ejemplo, el resort o casa como otro personaje más. No sé si estás de acuerdo o crees que al final es muy importante. Bueno, a ver, para nosotros era muy importante la historia entre los 4 personajes, porque al final esta es una historia que cuenta 20 años de relación y que cuenta el qué ha pasado por las decisiones que se han tomado y qué no ha pasado por las decisiones que no se han tomado. Es un poco el tema de la película, el hablar de cuán importante es que un día, una tarde, una noche decidas tomar un camino u otro en el resto de tu vida, y luego cómo esto puede llegar a afectar, en este caso es la decisión de un hombre, o sea, de una mujer, por qué hombre le gusta, de 2 que ha conocido una noche, ¿no? Y cómo cambia eso su vida, y gracias a la magia de la película podemos explorar el qué hubiera pasado si no. Entonces, partiendo de contar esta historia, el entorno es una excusa, es una ayuda, es una descontextualización importante para poder meterte dentro de ese mundo. Nosotros el entorno lo tratamos como una circunstancia favorable, como un elemento que generaba el espacio concreto para que esta historia fuera fácilmente contable. Si bien no nos basamos en él como un lugar donde lo que te ofrece, la aventura, los animales, los accidentes geográficos, tuviera demasiado peso en la trama. Dicho de otra manera, podríamos haber rodado la película perfectamente en otro lugar. Tuvimos la suerte de rodarla en Samaná, que es un lugar maravilloso. Nos nutrimos de las circunstancias de hacerlo en la República Dominicana. Los actores, todo pesó por dominicano, pero creo que la historia que contamos bien podría abstraerse y haberse contado, por ejemplo, en Cancún, donde escribió Jordi la novela, la obra teatral. Ahora preguntas un poco más personales, referidas con tu carrera. Es tu tercera obra, ¿no?, después de tu segundo largometraje. El primero fue un corto, Fiona, luego vino Yo, ahora, bueno, ha venido Amanece en Samaná. Te voy a perdonar corregir, Fiona es posterior a Yo, de hecho Fiona es muy reciente. ¿Cuál es el siguiente, vamos a decir, mundo, ¿no?, que quieres explorar a la hora de, si se puede saber? Sí. Que vendría muy bien ahora con la pregunta de si tienes algún proyecto, pero bueno, que... te voy a contestar un poco a eso, porque mi plan no era rodar Amanece en Samaná como segunda película, mi plan era que pudiera ser la tercera quizás. Mi plan, que nunca me funcionan los planes, la cronología siempre me los desplaza, era que Fiona precediera al rodaje de la que sí iba a ser mi ahora tercera película, aunque yo sigo llamándola la segunda, que es
la continuación, digamos, lo que pasa 3-4 años más tarde de lo que rodamos en Fiona con los mismos protagonistas, con Enrique Auquer y Victoria Luengo, y la participación de Rhys Ifans, que volverá a estar de alguna manera también en este otro proyecto, y que quiero rodar en Mallorca, volviendo también un poco a adaptar mi lenguaje a elementos cercanos, pues que podrían verse también en mi primera película, en Yo, y que quizá pues acabe teniendo un sabor diferente por la ubicación a Amanece en Samaná. Seguro que parecerá otra cosa. Sí, entonces, se podría decir Amanece en Samaná apareció como una oportunidad, ¿no? Dentro de, digamos, tu calendario, tu agenda mental. Sí, totalmente. O sea, Amanece en Samaná fue una sorpresa que tuvimos que correr a aprovechar. O sea, se generaron una serie de circunstancias absolutamente maravillosas. Nos encontramos con el apoyo y el interés de parte de la República Dominicana para que rodásemos ahí. Todo encajaba perfectamente. Encontramos el resort maravilloso donde rodar la película, Samaná como escenario y como lugar donde estar y donde rodar. Entonces eso nos generó, por una cuestión de calendarios, por una cuestión también de conciliación. Luis Tosar y Luisa Mayol son pareja y tienen hijos, y no les es fácil coger un proyecto tan largo sin tener en cuenta que sus hijos pues deberían dejar de verles si no ruedan teniéndoles cerca. Entonces todo apuntaba que teníamos que rodar un verano, y si no era ese verano enseguida teníamos que esperar un año más. Entonces nos pusimos muy rápido a cambiarle el calendario a mi vida y a hacer la película. Pero bueno, ahora puedes tranquilamente, ¿no?, ya retomar esa continuación de Fiona, las ¿no? riendas otra vez. Bueno. Vale, pues nada, muchísimas gracias por atendernos y espero que el año que viene podamos vernos otra vez. Me encantará, muchísimas gracias a ti.